Dormammu es el gobernante de la Dimensión Oscura y el archienemigo de Doctor Strange. Después de que él y su hermana, Umar, mataron a su propio padre en su reino natal, se vieron obligados a huir a la Dimensión Oscura, donde le enseñaron a su gobernante, el rey Olnar, la capacidad de absorber universos en su dimensión a cambio de una residencia. Sin embargo, Olnar fue asesinado más tarde por una invasión de los inconscientes que fueron derrotados por Dormammu y Umar. Como no quedaba ningún rey, Dormammu tomó el trono para sí mismo y absorbió las llamas de la regencia para aumentar su propio poder. El dominio de Dormammu es completamente surrealista. Un mundo extraño y emocionante toma forma, un mundo en el que lo imposible es creyente, lo increíble es un lugar común, el mundo del dominio oscuro, el mundo de Dormammu. Una dimensión tan extraña, tan increíble, tan completamente más allá de la comprensión humana. No hay palabras en ningún lenguaje terrestre para describirlo con precisión, porque esta es la dimensión de Dormammu. Dimensión a la cual se llega atravesando el infinito a una velocidad más allá de la comprensión humana, más allá de la materia y energía, más allá de la verdad y sueños e ilusiones. Dormammu, señor de la dimensión oscura, es llamado como el ser más poderoso de todos los reinos. Incluso el propio Mephisto sabe que él es una amenaza, tanto para él como para Hela y los demás en los reinos. En todo el universo no hay nadie que se pueda comparar con Dormammu. Su poder está más allá de cualquier descripción. Ni siquiera el poder de Doctor Strange es comparable al de Mordo o Dormammu. Su primera lucha con Strange fue un mano a mano, inicialmente donde ambos luchaban para incapacitar al otro y negarle el poder de hacer un hechizo de magia. Dormammu es capaz de hacerle frente a Eternidad. En una ocasión, Dormammu empezó a atacar a Eternidad con su magia hasta que este tomó forma y entonces Dormammu brincó hacia ella y explotó en un cataclismo, desapareciendo a Eternidad. Su cataclismo ocasionó la destrucción de soles, planetas y esferas. La esencia de Eternidad fue completamente desintegrada. Su choque casi destruye dicha dimensión. Dormammu es capaz de resistir ataques mágicos de Strange en toda la cara, así como de causarle un gran daño a Strange. Las luchas entre Doctor Strange y Dormammu pueden generar grandes sismos y terremotos. Dormammu fue capaz de convertir la Tierra en una copia de la dimensión oscura. Dormammu absorbió los poderes de Loki con un artefacto mágico. Mencionó este artefacto capaz de terminar el universo y con este mismo basurió a los Vengadores, en los que se incluían seres como Thor, Hulk, la Bruja Escarlata y Silver Surfer, así como también los hundió en una trampa movediza y contuvo a la Bruja Escarlata. Después de que robó el cuerpo de Strange, Dormammu luchó contra el cuerpo espiritual de Strange y pensaba darle fin al mundo. Aunque antes de esto fue detenido por Strange y con un poco de ayuda arrebataron el cuerpo de Strange a Dormammu. Ha habido múltiples ocasiones donde Dormammu quiere apoderarse del mundo y llevarlo a la no existencia. Nuevamente se enfrentó contra Strange. En esta ocasión, el aspecto de Dormammu era más demoníaco, con 4 brazos, 4 ojos y de tamaño gigante. Se tragó el cuerpo espiritual de Strange, aunque aún así dentro de sí vivían seres extraños que le causaban problemas a Strange. Finalmente fue vencido por los héroes y simplemente decidió retirarse de ahí y vengarse para la próxima. Dormammu fue capaz de destruir la dimensión oscura y un mundo existía más allá. La dimensión oscura también ha sido descrita como con una mayor cantidad de dimensiones que el multiverso normal. En Guardianes de la Galaxia, Dormammu destruyó la nave Trydoc, consiguiendo la furia de los guardianes, soportando sus ataques, así como deshacerse fácilmente de ellos con portales mágicos. Tanto Hollywood como Ghost Rider fueron incapaces de hacer algo contra Dormammu, hasta que Strange apareció. Pero incluso este fue asesinado por Dormammu con un simple ataque de magia.
Dormammu fue llevado a la nave de los Guardianes de la Galaxia, donde se enfrentó contra los demás. Ahí, después de escapar de la nave, se enfrentó nuevamente con Strange, solo que esta vez con una apariencia diferente. Finalmente usó el ojo de Agamotto para desterrar a Dormammu y regresarlo a la dimensión oscura. En otro momento, nuevamente, Strange es enfrentado por Dormammu. Ambos se veían perjudicados por su magia, pero Dormammu sabía que debía huir, aunque fue alcanzado por un ataque de Strange que lo partió a la mitad, y de esta manera cayó. La peor debilidad de Dormammu es el frío extremo. Estar expuesto a temperaturas bajas por un largo tiempo hace que se debilite. La lucha prolongada que tuvo con Strange causaba gran destrucción a la manzana entera donde luchaban. Su magia era tan poderosa que terminó por enviar a Strange a un vacío. Su lucha dejó casi destruida la ciudad. Dormammu es llamado como uno de los seres más poderosos de todos los reinos astillados que componen la realidad en Marvel. En otra ocasión se enfrentó contra los Vengadores, resistiendo ataques de Miss Marvel, Wolverine, Spider-Woman, el Capitán América y hacerle frente a Strange. Finalmente fue desterrado con un hechizo de magia. Dormammu tuvo el poder para convertir el limbo a su imagen, pero Magik, la señora de este reino, poseía la fuerza Fénix. Dormammu admitió que este poder es superior a él, pero eso no bastó para poder soportar los ataques de Magik y de Cíclope a toda potencia, e incluso pudo retener a la fuerza Fénix dentro de Magik. Cuando Loki tuvo los poderes del hechicero supremo, estos eran tan débiles para Dormammu que con su simple dedo podía desviar los ataques. E incluso hacerle daño a Loki era simple. Dormammu tiene su propia raza, los Faltine. Strange admite que si no los detiene a tiempo, terminará perdiendo. Dormammu fue capaz de basurear a todos los defensores, e incluso trató como una perra a Hulk, hasta el punto de dejarlo como una estatua. Dormammu mencionó que dominaría todo el multiverso, pero para eso antes tuvo que ir a Donde Eternidad. En un lugar más allá del espacio-tiempo que trasciende todos los niveles de realidad y sueño, Dormammu junto a su hermana mataron a Eternidad, y Dormammu absorbió sus poderes para rehacer todo el multiverso a su imagen. Mundos dentro de mundos, dimensiones que se doblan sobre sí mismas, universos enteros que nacen y se derrumban en ruinas, y aún así todo esto es apenas una mínima fracción de toda la eternidad, en la que se convertirá cuando llegue al núcleo, al mismísimo corazón de eternidad. Aquí toda energía, toda materia, yace dormida en estado no manifiesto. Descendió a ese vacío oceánico que precede al nacimiento de la forma, y bajo las olas de nada eterna hará explotar el corazón de eternidad, provocando otro acto de creación y filtrando el flujo a través de su propia conciencia, volverá a dar a luz a todos los seres y objetos de todos los universos. Incluso Strange menciona que aunque Dormammu haya absorbido una fracción del poder de eternidad, la absoluta personificación de todo y de todos en todos los niveles de la creación, será una pesadilla inimaginable. Dormammu tenía el poder para crear todo el multiverso, que se compone de infinitos universos que poseen infinitas líneas temporales, infinitas dimensiones superiores, infinitos niveles de realidad, infinitos reinos astillados y su jerarquía infinita universal. Resumo todo esto ya que en videos anteriores he entrado más en detalle con todo esto. Lo malo fue que Dormammu fue engañado por su propia hermana, Umar, y esta le robó sus poderes, debilitándolo hasta el punto de ser vencido por Hulk. Y su hermana se quedó con el poder de Dormammu como con el de eternidad. En el apartado de hacks tenemos telepatía. Se comunicó telepáticamente con Mordo, el cual se encontraba en otra dimensión. Se comunicó telepáticamente con Strange. Manipulación de sueño. Hizo una poción para dormir a los sin mente. Manipulación conceptual. La energía de Dormammu desintegró la esencia de eternidad.
Creación de campos mágicos. Creó un campo de magia. Manipulación de tamaño. Puede alterar su tamaño a voluntad. Manipulación de magia. Es capaz de lanzar poderosos hechizos de sus manos u ojos. BFR dimensional. Lanzó a un par de demonios a otra dimensión. Envió a Cráneo Rojo a otra dimensión donde estuvo vagando por un tiempo. Creación de portal. Puede generar portales mágicos para teletransportarse a cualquier parte de la creación, así como para llevar a cualquiera a la dimensión oscura. Manipulación de fuego. Puede generar ataques, escudos o trampas de fuego. Manipulación mental. Controló a Ghost Rider para luchar contra Strange. Manipulación astral y posesión. Expulsó de manera astral a Strange y poseyó su cuerpo obteniendo los poderes de Strange. Resistencia a la manipulación del espacio-tiempo. Mencionó que no le afecta el espacio-tiempo. Creación de agujeros negros. Creó un mini agujero negro para matar a una rata. Conciencia mística. Posee sentidos místicos. Nada puede acercarse a la dimensión oscura sin su conocimiento. BFR. Envió a Mordo fuera de sus dominios. Infección. Enfermó a Doctor Strange con un hechizo. Anulación de poder. Anuló la divinidad de Thor y despojó a Stark de su traje. Telequinesis. Detuvo las balas de un fusil. Invocación. Puede invocar a los sin mente. Petrificación. Petrificó a Hulk de un movimiento. Cambio de apariencia. Puede cambiar la forma de su cuerpo para parecer más intimidante y poderoso. Absorción. Absorbió los poderes de eternidad. Posesión. Capaz de poseer cuerpos. Intangibilidad. Puede atravesar los ataques de los demás. Manipulación de la realidad. Alteró el limbo a su gusto. Alteró la realidad en Nueva York. Deconstrucción. Después de poseer cuerpos débiles, estos terminan completamente calcinados.